Muy bien, pues continuamos con la serie sobre el Sermón del Monte que estábamos llevando a cabo, o que estoy llevando yo a cabo cuando me toca compartir la palabra, ¿verdad? Nos acercamos hoy a dos temas que son de los más complicados, de los más difíciles de predicar y de practicar. Me gustaría que me acompañarais a Mateo 5, a partir del versículo 38 hasta el 48, para que hablemos hoy acerca de la venganza, del odio, del rencor, del perdón, del amor a los enemigos, el amor al que nos ofende, al que nos hiere, al que nos hace daño. Dice así la palabra del Señor, Mateo 5, versículo 38 en adelante. Sabéis que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no recurráis a la violencia contra el que os haga daño. Al contrario, si alguno te abofetea en la mejilla, preséntale también la otra. Y al que quiera pleitear contigo para quitarte la túnica, cédele el manto. Y si alguno te fuerza a llevar una carga a lo largo de 1 milla, llévala durante 2. Y a quien te pida algo, dáselo, y a quien te ruegue que le hagas un préstamo, no le vuelvas la espalda. Sabéis que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre, que está en los cielos. Pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa podéis esperar? Esto lo hacen los recaudadores de impuestos. Y si saludáis únicamente a los que os tratan bien, ¿qué hacéis de extraordinario? Eso lo hacen también los paganos. Vosotros tenéis que ser perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Amén. Hasta aquí lo que me gustaría compartir hoy con todos vosotros. Mientras preparaba este mensaje, en las últimas semanas, hay 2 versículos que han venido a mi mente que creo que le terminan de poner el marco a todo el contexto y a toda la realidad que esto tiene que significar para cada uno de nosotros. Dice 1 Corintios 1:18, el mensaje de la cruz es ciertamente una locura para los que se pierden, pero para los que salvan, es decir, para nosotros, es poder de Dios. El mensaje de la cruz es ciertamente una locura para el que no lo entiende, para el que no cree, para los que no aceptan que Jesús es el Mesías, que Jesús es nuestro Señor, ¿verdad? Y el otro texto que me martillea la cabeza en muchas ocasiones, pero especialmente en textos como este, es porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Y por qué estos 2 versículos tienen que ver con lo que acabamos de leer? Primero, porque el tema de hoy es una locura para muchas personas. Porque poner la otra mejilla, porque amar a los enemigos, o ya veremos qué quiere decir eso para nosotros hoy, para abrir nuestro corazón a los que nos ofenden, a los que nos han herido, a los que nos han hecho daño, aceptar que la propuesta de Jesús no es negociable, es una locura para muchas personas, pero incluso es una locura para muchos creyentes. Para muchos creyentes que han sido heridos dentro de la Iglesia o que tienen diferentes posturas dentro de la Iglesia o que entienden las cosas diferentes dentro de la Iglesia, y me refiero a la Iglesia con mayúsculas, este mensaje a veces es una locura. Y en segundo lugar, porque cuando vamos a estos textos, la Biblia sí se comporta como esa espada de 2 filos, que te atraviesa y te llega al corazón y llega allí donde ni tú quieres que llegue, donde ese rinconcito que tenemos todos, que lo tenemos bien tapado, bien escondido, que nos queremos olvidar de él y que no queremos ni que Dios llegue,
porque ahí escondemos nuestras cosas más oscuras, normalmente relacionadas con otras personas, con ese rencor, con ese odio, con esa falta de perdón, con esa falta de empatía, eso que nosotros no queremos reconocer y que está ahí escondido. Cuando lees textos como estos, la palabra de Dios se convierte en esa espada que nos atraviesa, como dice en Hebreos 4:12, y conoce los pensamientos y las intenciones del corazón. Por lo tanto, cuando nos acercamos a este texto, nos acercamos a leer lo que acabamos de leer y vemos que Jesús plantea de nuevo la antítesis: oísteis que fue dicho esto, pero yo os voy a decir otra cosa. Se remueven cosas en nuestro interior, se remueven situaciones del pasado o del presente, situaciones que nos cuesta aceptar, sobre todo en relación con otros o incluso con nosotros mismos, porque sabemos qué es lo que espera Dios de nosotros y a veces no estamos dispuestos a dar ese paso, o a veces no sabemos cómo dar ese paso. Así que vamos a acercarnos a la palabra de Dios con la actitud de dejarnos moldear por el Señor, por la actitud de que el Señor nos enseñe aquello que quiere y que aunque sea doloroso, porque no es nada agradable que te atraviesen con una espada. A mí no me ha pasado, pero me he cortado cocinando con un cuchillo y pincha, duele, escuece. Que nos dejemos atravesar por la palabra de Dios y dejemos que llegue a nuestro corazón y limpie aquellas cosas que tenía que limpiar, ¿verdad? Vamos a acercarnos y vamos a verlo desde esa perspectiva. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. La famosa ley del talión. La ley del talión procede del latín, lex talionis, que significa la ley igual. Una pena que consiste en hacer sufrir al delincuente el mismo daño que causó. ¿Entendemos? Lo mismo que el delincuente hace, recibe. Castigo de la ofensa mediante una pena del mismo tipo. Una persona que robaba tenía que compensar lo mismo que había robado. Una persona que en una pelea le dejaba tuerto a uno, se le dejaba tuerto a él también. Una persona que le quitaba la vida a uno, perdía la vida. Pero además, si mataba al hijo de otro, perdía la vida él por asesino y su hijo perdía la vida. O sea, era una ley que igualaba el daño hecho al daño que ibas a recibir como pago de esa ley, ¿verdad? Dice otra explicación más completa: pena consistente en imponer al reo un daño igual al que causó, según la fórmula ojo por ojo y diente por diente. Y aquí está lo interesante: nacida con el fin de limitar los excesos de la venganza privada. Lo que para nosotros es una barbaridad hoy, lo que nosotros pensamos que es una burrada increíble, en aquella época, en el Antiguo Testamento, en Éxodo, en Levítico y en Deuteronomio, que es donde se cita esta ley fue puesta ahí por Dios para limitar la venganza del ofendido, para que no se extralimitara en lo que le estaba demandando al que le había hecho algo. La ley del talión se refiere al principio jurídico de la justicia retributiva, en el que la norma se imponía con un castigo que se identificaba con el delito, con el crimen cometido. De ahí talión, que viene del latín talis, que quiere decir igual, ¿verdad? Históricamente es ese primer intento de limitar, de establecer una proporcionalidad entre lo que se hizo y lo que se debe pagar, ¿verdad? Esta norma estuvo extendida entre los judíos aproximadamente hasta el siglo IV después de Cristo. Figuraros si Jesús vino al principio de nuestra era y ya
él le da una vuelta de tuerca y quiere eliminar la ley del talión, porque con la ley del amor y con la misericordia y el perdón se debe superar esto. Aún los judíos estuvieron practicándolo cerca de 400 años más, hasta que en el Talmud se empezó a compensar los agravios recibidos por sanciones económicas. Se empezó a describir. El Talmud es una obra jurídica que recoge las discusiones que los rabinos judíos estaban teniendo acerca de las normas de la Torá, de los 5 primeros libros de la ley, donde se habían enseñado todas estas normas al pueblo judío, y a partir de ahí pues los rabinos discutían. Por una parte está la ley y luego la interpretación de la ley, ¿verdad? Entonces ahí el Talmud lo que estaba haciendo era recoger esa interpretación que los judíos hacían de aquella ley antigua, que era la ley de Dios. Entonces en esta interpretación pues empiezan a aplicar penas económicas en lugar de hacer pagar con la misma moneda al que tenía una infracción, ¿verdad? Sin embargo, hoy en países musulmanes todavía la ley del talión es vigente. Pues sabéis que ellos reconocen algunas partes del Antiguo Testamento como libros válidos, y después pues en sus leyes y demás se recoge la ley del talión, que también está presente en otras culturas y tradiciones de la época, ¿verdad? Por lo tanto, cuando Jesús habla de la ley del talión, del ojo por ojo y diente por diente, todos los que están allí saben de lo que está hablando, porque es una ley que se aplica en sus relaciones entre hermanos, entre la iglesia, entre los habitantes de la ciudad, ¿verdad? Y cuando Jesús plantea esto no funciona entre nosotros. Su planteamiento es totalmente revolucionario. Y es revolucionario de la misma manera que lo fue 2000, 3000 años antes la aplicación de la ley del talión para limitar el daño que el ofendido podía hacer al ofensor. Porque podía haber esa extralimitación que normalmente en aquella época era: pagas con la vida cualquier delito que hayas cometido, ¿verdad? Entonces, no. Jesús viene y le da una vuelta de tuerca y dice: perdona, no. Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo te digo que no, que pongas la otra mejilla. Y además que si alguien te obliga a llevar la carga una milla, tú le lleves 2. Y si alguien te pide el manto, tú le das también, o sea, la capa también le das el manto. Esto se refería a que los romanos que estaban gobernando en Israel, Palestina, en aquella época, en toda aquella zona, ellos no intervenían prácticamente en la vida diaria, pero había una serie de cosas que tú tenías que hacer. Y si se te acercaba un oficial romano y te decía: coge la carga y llévala para allá, tú te podías llevarla una milla, según decía la ley, pero entonces dice Jesús: tú la llevas 2. Y te podía pedir tus cosas para él, si las necesitaba, te pide el manto, tú dale la capa, el manto, dáselo, no pasa nada. Nosotros vamos a responder de una manera distinta. Es la esencia, responder de una manera distinta. A muchos de nosotros nos habría venido muy bien que Jesús no tocara la ley del talión. Si somos sinceros, a muchos de nosotros nos hubiera venido muy bien. Yo creo que a todos, en algún momento de nuestra vida, nos hubiera venido muy bien tener la licencia de devolver el ojo por ojo y diente por diente. Porque es lo que nos pide el pueblo. Cuando viene alguien y nos ofende, nos hace daño, cuando alguien trastoca nuestra vida. Y normalmente esto no lo hace el que no nos importa, con el que no tenemos relación. Normalmente esto lo hace alguien de casa, alguien de la iglesia, alguien del trabajo, alguien de la familia, alguien que de verdad te importa lo que te hace, porque si alguien no te importa, pues las cosas pasan más rápido. Pero cuando el que te ofende, el que te hace daño, el que te hiere, es alguien que nos importa, al que amamos o hemos amado, las cosas duelen más y son más difíciles de arreglar y son más difíciles de solventar. Eso, cuando más nos cuesta perdonar, es cuando la persona a la que nos ha herido es alguien que está presente en nuestra vida. Personas que llegaron, que son parte de nuestra familia o que han salido ya de nuestra vida, pero hicieron algo que se ha quedado clavado ahí en nuestro corazón. Y ahora llega Jesús y dice que no tengo el derecho de vengarme. Que no tengo el derecho no solo de vengarme, sino que tampoco tengo el derecho de odiarlo o de odiarla. Es más, tengo que poner la otra mejilla. Tengo que olvidar, tengo que perdonar y tengo que ir adelante en mi vida, sin que eso sea un lastre.
Os he dicho antes de empezar la predicación, que preparando este mensaje me han venido estos 2 versículos a la mente. Esto es una locura para mucha gente. Esto es una locura para mucha gente incluso dentro de la Iglesia. Pero también esto es una palabra que nos llega al corazón y que ahora mientras la escuchamos, la leemos y meditamos en ella, está trayendo a nuestra mente situaciones o del pasado o del presente que nos están haciendo daño. Y personas que están ahí, que tenemos enquistados en nuestro corazón y que ni para adelante ni para atrás. Sin embargo, Jesús remueve nuestra conciencia, porque sus palabras lo que nos dicen es que no ha lugar a la venganza, no ha lugar al odio, no ha lugar al rencor ni al resentimiento. Todas estas reacciones y sentimientos no pueden darse en un seguidor de Jesús, en el corazón de un seguidor de Jesús. Recordad lo que hemos hablado tantas y tantas veces. Los creyentes no estamos exentos de vivir situaciones dolorosas, de vivir situaciones de tensión, de vivir situaciones de dolor con otras personas. Somos humanos y nos duele la traición, y nos duele la decepción, y nos duele que nos hagan daño, y nos duele que nos hieran o que hieran a uno de los nuestros. Lo que sí tenemos es el poder de responder de otra manera. Lo que sí tenemos el poder, si tenemos al Señor en nuestro corazón, de responder de una manera distinta a todas esas afrentas. Y cuando Jesús ya nos ha retirado, nos ha prohibido la satisfacción de la venganza, vienen estas palabras. Y sabéis que se dijo: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. O sea, no me puedo vengar y aún encima lo tengo que amar. Otra vuelta de tuerca. Orad por los que os persiguen. Así seréis verdaderamente hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Pues Él hace que el sol salga sobre malos y buenos y envía la lluvia sobre justos e injustos. Porque si solamente amáis a los que os aman, ¿qué recompensa podéis esperar? Eso lo hacen también los recaudadores de impuestos. Y si saludáis únicamente a los que os tratan bien, ¿qué hacéis de extraordinario? Esto lo hacen también los paganos. Vosotros tenéis que ser perfectos como vuestro Padre es perfecto. Os lo vuelvo a recordar. Os lo avisé antes de empezar. Estas palabras, como siempre que nos acercamos a leer la Biblia, llegan a lo más profundo del corazón y nos desafían no solamente a vivir una manera diferente la vida y las relaciones personales, sino que traen y ponen delante de nosotros aquellas cosas que nosotros no queremos afrontar, que tenemos en el cajón de abajo del armario, al fondo de todo, en un rincón, allí donde no queremos mirar nunca. Es este el caso en el que Jesús nos dice que amar a los que nos aman a veces es complicado, pero es lo que hace todo el mundo. A mí no me cuesta amar a mis hijos ni a mi esposa. A mí no me cuesta amar a mis padres. A mí no me cuesta amar a las personas que Dios ha puesto cerca de mí. Aunque a veces sea difícil, que no digo que siempre sea fácil, pero nos sale querer. Nos sale intentar querer. Eso lo hacen todos, hasta los recaudadores de impuestos, dice el Señor. El nuevo concepto tenía de Hacienda ya Jesús, Hasta los recaudadores de impuestos hacen eso. Todos. ¿Tengo que amar a todo el mundo? Evidentemente no. Evidentemente no, porque amar implica relación. Y no tengo relación con todo el mundo. Entonces, cuando hablamos de amar, estamos hablando de algo más. No es el amor que yo puedo sentir por mi esposa, por mis hijos, por mi familia, por mis amigos. Jesús lo explica mejor. Jesús amplía un poquito esto y dice: y si saludáis únicamente a los que os tratan bien, ¿qué hacéis de extraordinario? Más bien lo que Jesús está diciendo aquí es que cuando retiramos el saludo a una persona, cuando a una persona con la que hemos tenido la relación la apartamos de nuestra vida y cortamos esa relación,
Lo que estamos diciendo es que esa persona está muerta para nosotros. Cuando no saludamos a alguien, cuando le giramos la cara, cuando vamos adelante y no queremos saber nada de esa persona, estamos diciendo a esa persona, para mí eres igual que un mueble o que un árbol, estás ahí y no significas nada, la hemos matado en vida para nosotros, la hemos eliminado. Como decía mi suegro, la hemos sacado del llavero, la hemos retirado. Sin embargo, Jesús lo que nos está pidiendo es que tratemos a las personas con dignidad, que no guardemos rencor a nadie, que no miremos al otro con odio, que no miremos al otro por mucho que nos haya hecho como una persona que no merece vivir para nosotros. Y hay dos puntos que me gustaría resaltar aquí, porque me venían a la mente en estos días y creo que están muy relacionados con esto. Estamos hablando todo el rato de lo que el prójimo, el cercano, me ha hecho a mí. Y Jesús me pide: no odies no mires mal al que te hace esto, no odies al otro, no tengas rencor, perdona. Pero ¿sabéis qué pasa? Que en otra historia soy yo el que necesita ser perdonado, soy yo el que necesita que se me vea de otra manera, soy yo el que no quiere ser odiado, soy yo el que por mis equivocaciones he hecho daño a otro y quiero que ese otro me mire con misericordia. Cuando estamos leyendo este texto, no solamente me acuerdo de aquellos a los que les hice cruz y raya, como decíamos en el colegio cuando éramos pequeños, y los he sacado de mi llavero, sino que me tengo que ver a mí mismo cuando he sido yo el que he decepcionado, el que he herido y el que he hecho mal al otro, para comprender realmente que la misericordia que doy es la misericordia que yo necesito. Y que además el segundo punto es que Jesús nos ha enseñado en su palabra que lo que yo no soy capaz de dar, no lo puedo recibir. Lo que yo no soy capaz de darle al otro, no soy capaz de recibirlo. Y además bloqueo que Dios lo pueda dar a mi vida. Y el Señor lo dejó clarísimo en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. O lo que es lo mismo, y lo he dicho 20.000 veces desde aquí, y me lo tengo que repetir 20.000 veces a mi vida: si yo no soy capaz de perdonar al otro, Señor, no me perdones a mí. Eso es lo que está enseñando el Padre Nuestro. Vincula directamente mi actitud ante el otro con lo que yo le permito a Dios que haga en mi vida. Y si yo no perdono, bloqueo el perdón del Señor. Y si yo no miro con misericordia al otro, bloqueo la misericordia del Señor. Porque ¿sabéis qué? Mi relación con Dios está vinculada e es inseparable de cómo me relaciono con los demás, de cómo me relaciono con el prójimo. Y toda la palabra de Dios nos lleva a esa disyuntiva, a que nosotros seamos conscientes de que nuestra relación con Dios es nuestra relación con los demás. Conforme yo le hago al otro, el Señor puede hacer conmigo. Porque todo lo que hacéis a mis hermanos más pequeños, a mí me lo hacéis, dice Mateo 25. Porque todo lo que hacéis al otro me lo estáis haciendo a mí. Por eso en esa enseñanza, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, estuve enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y estuvisteis conmigo, cuando se lo hicisteis a otro me lo hacíais a mí. No hay otra manera de demostrar el amor que tengo por Dios y la relación que tengo con Dios que en mi comportamiento con el prójimo. Eso es algo que tendríamos que tener grabado a fuego en nuestro corazón, porque esa es la esencia del Evangelio y es la esencia del gran mandamiento. Amarás al Señor sobre todas las cosas, del prójimo como a ti mismo, porque ahí está vinculada tu salvación. Ahí está vinculado que el Señor pueda hacer contigo lo que Él quiere hacer contigo, en que tú reflejes con tu relación con los demás la misma misericordia, el mismo perdón, el mismo amor que has recibido de parte de Dios. De otra manera es imposible. La propuesta que Jesús hace no solamente es revolucionaria, sino que a veces es tremendamente dolorosa. ¿Por qué? Porque sencillamente me pone delante de mis propias contradicciones.
Me pone delante de aquellas cosas que yo quiero hacer bien, pero no hago bien, como decía Pablo. Lo que no quiero hacer, hago. Y lo que quiero hacer, no lo hago. O sea, mi cabeza me dice una cosa, pero mi corazón me dice otra. Y yo quiero hacer las cosas bien, pero no termino de hacerlas bien. Y cuando la palabra de Dios llega hasta ahí, hasta nuestro corazón, nos pone cara a cara con nuestras contradicciones. Entonces digo que amo a Jesús, pero no soy capaz de perdonar a otro. Siento que amo a Dios, pero odio a esa persona que me ha causado ese terrible dolor. Vengo a la iglesia, alabo al Señor, levanto las manos, hago oraciones y después me comporto como un energúmeno con otro y pierdo el control. Es ahí donde la palabra de Dios se convierte en esa espada que decíamos al principio y atraviesa todo nuestro ser hasta llegar a ese punto que no queríamos ni enseñarle a Dios. Y llega a esa relación que habíamos enterrado ahí, porque es mejor enterrarla en la oscuridad que poner delante del Señor que no soy capaz de perdonar al otro. Es ahí donde la palabra de Dios se convierte en ese espejo que saca a la luz aquello que hay dentro de mí que yo no quiero que salga. ¿Y sabéis qué? Es una cuestión de orgullo al final. Al final es una cuestión de orgullo. Porque si lo pensamos fríamente, hay personas que no son buenas para nuestra vida. Hay personas que no son buenas para nuestra vida. Y en lugar de dejarlas pasar, no nos permitimos perdonar. Entonces nos llevamos ese sufrimiento, nos llevamos la amargura, nos llevamos el dolor, porque nuestro propio orgullo nos impide cerrar un capítulo de nuestra vida y seguir hacia adelante. Sin embargo, no nos damos cuenta que no estamos castigando al otro como quisiéramos, nos castigamos a nosotros mismos. Y no somos conscientes de eso, de que esa falta de misericordia, de perdón, de empatía, de superar las cosas, de ver al otro como Dios lo ve, al otro ni le va ni le viene, pero a mí me lastra y no me deja avanzar en la vida. A mí me causa dolor, me causa sufrimiento, me causa unas sensaciones, situaciones incómodas, y no termino de entender qué es lo que tiene que ver eso conmigo. Porque además me siento doblemente mal. Me siento mal por lo que el otro me ha hecho y porque no lo quiero perdonar, y luego me siento mal porque sé que Dios no quiere eso para mí. Cuando Jesús plantea estas cosas, sabe de qué está hablando. Sabe de qué está hablando, porque cuando Jesús habla del perdón, de la venganza, del ojo por ojo y del diente por diente, de amar a los enemigos, está hablando de situaciones normales de cualquier persona. Está hablando de situaciones que son inherentes al ser humano. Cuando hay dos personas, hay conflicto. Hay conflicto, porque hay dos formas diferentes de ver la vida, de entender las situaciones, dos personas diferentes, dos pensamientos distintos, y se generan conflictos. Y yo no creo que esté mal el conflicto. O sea, yo creo que tener diferentes opiniones nos hace crecer a todos. Ahora está cómo reacciono yo a estas cosas, cómo respondo yo, qué es lo que voy a hacer. El último versículo, o el último ejemplo, ¿no? Si solo amas a los que te aman, hace lo mismo que hace todo el mundo. Hay un libro de David Solá, que se llama Amar es más sencillo, que explica este concepto de los últimos versículos del capítulo 5 del Evangelio de Mateo. Si solo amas a quien te ama, ¿qué recompensa hay por eso?
porque estás amando porque quieres recibir algo a cambio. Amas al otro porque sabes que eso tiene una compensación. A veces mi hijo pequeño, venga Eric, tienes que hacer esto, tienes que portarte bien, tienes que hacer las tareas, ¿y qué me das? ¿Me compras un sobre de los Super Things? Que es ahora el tema estrella. Hago esto porque espero algo a cambio, no lo hago porque sale de mi corazón, no lo hago porque deseo hacerlo, sea lo que sea lo que haya de vuelta. Si amas a los que te aman, es porque esperas recibir amor, esperas ser amado. Pero si amas sin esperar nada a cambio, ¿qué es lo que hizo Jesús? Porque Jesús dio su vida por nosotros, aún sabiendo que ese sacrificio muchos no iban a recibirlo. Si amas sin esperar nada a cambio, estás libre de la respuesta del otro. Estás libre de la reacción que tenga el otro. Porque tú estás haciendo eso por ti, por tu vida, por tu corazón, por tus principios, por las enseñanzas de Jesús. No esperas ser compensado. Porque si esperas ser compensado, vas a amar según la medida de la compensación que vas a recibir. A veces muchas personas aman por el miedo de no estar solas, por el miedo de que dejen de quererlas. No aman porque eso sea algo que nace en su corazón. Pero dice Jesús que eso lo hacen todos, los buenos y los malos. Los malos también aman, las malas personas también aman. Los que no tienen a Jesús en su corazón, y no quiero decir que sean malas personas, no creyentes, aman a los demás. ¿En qué se diferencian de nosotros? ¿En qué se diferencian de los que tienen a Jesús, de los que tienen el Espíritu Santo en su vida? Hasta los paganos hacen lo mismo. Sin embargo, si tú amas con el único objetivo de amar, que eso es lo que se hace por un hijo. Como amamos a los hijos, no amamos a nadie más. Ni a la esposa, ni al esposo, ni a los padres, ni a nadie. Los hijos son el mayor ejemplo, lo que más nos aproxima a ese amor de Dios por nosotros, es el amor que tenemos por nuestros hijos. ¿Por qué? Porque mira, mi esposa o mi esposo puede dejar de serlo, pero mis hijos nunca van a dejar de ser mis hijos. Nunca. Nunca. Y los quieres, se porten como se porten. Porque hay veces que se portan mejor y hay veces que se portan peor. Y hay veces que los caracteres chocan y hay veces que las situaciones, pues es un proceso de crecimiento, sobre todo cuando son jovencitos, ¿verdad? La clave es el versículo 48. Tú, yo, tenemos que ser perfectos como nuestro Padre en el cielo es perfecto. Esa es la medida. Esa perfección es difícil, pero ese es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es ese. Nuestro objetivo es comportarnos con los demás como Dios se ha comportado conmigo. Porque si soy sincero conmigo mismo, cuando estoy en la soledad de mi alcoba, como dice la palabra de Dios, cuando solo yo sé cómo soy de verdad, ni la persona con la que comparto mi vida, ni mis padres, nadie más que yo sabe lo que hay en lo profundo de mi corazón. Si sabiendo yo cómo soy, y sabiendo yo lo que he hecho en la vida, y sabiendo yo los pensamientos que tengo, con mis aciertos y mis fracasos, y mis errores y las cosas que hago bien, mis virtudes y mis sombras, Dios me ama, ¿cómo soy? ¿Quién soy yo para poner condiciones al otro para amarle? Te voy a amar cuando seas de esta manera que me interesa. Te voy a querer si haces esto, pero si haces esto no. Te voy a perdonar si te comportas como yo quiero. Vamos a llevarnos bien si entras dentro de este parámetro. ¿Quién soy yo para exigir estas cosas? ¿Me lo ha pedido a mi Dios? ¿O Dios murió en la cruz, Jesús murió en la cruz por mí, sin preguntarme nada de eso? Solamente diciendo, ¿quieres? ¿Aceptas mi salvación? Todo está perdonado.
Esa es la grandísima diferencia. Ese es el punto de inflexión. Eso es lo que cambia el mundo. Cuando nosotros miramos a las personas así, desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de que no ha lugar ni el odio, ni el rencor, ni la ira, ni el no tener misericordia ni perdón hacia el otro en mi corazón. No ha lugar a eso. Habrá personas que tengan que salir de mi vida porque no sean buenas para mi vida. Pero no voy a dejar que anide el odio y el rencor en mi corazón. Voy a mirar hacia adelante. Voy a tratar con respeto. Voy a mirar con honestidad. Voy a intentar vivir una vida transparente. Que lo que el domingo hago en la iglesia, cuando levanto mis manos, cuando estoy alabando, cuando estoy orando, cuando estoy leyendo la palabra, cuando hablo con Dios, que eso se refleje en las relaciones personales que tengo. Las personas que se cruzan en mi vida tienen que ver a Jesús en lo que yo hago. Así que no al lugar a la venganza, así que no al lugar al rencor, así que solo queda lugar para el amor en mi corazón. Dios nos llama a ser diferentes, a reaccionar distinto, a vivir distinto. Jesús nos muestra ese camino único en el que el amor, el perdón y la misericordia, que es lo que hemos recibido nosotros, sin merecerlo, deben ser el estandarte de nuestra vida y lo que nosotros les demos a otros, sin importar si lo merecen o no, porque ese no es el foco. El foco es que yo debo dar, no si el otro lo merece o no. Yo debo dar. No debo condicionar mi amor, no debo condicionar mi perdón, ni mi misericordia al otro, así lo merece o no, porque si Jesús utilizara la misma vara de medir conmigo, y hablaremos de los juicios más adelante, que también aparecen en el sermón, ¿cómo quedaría yo en esa partida? ¿Cómo quedaría yo? Vamos a orar. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque es verdad que es como esa espada de dos filos que llega hasta el fondo de nuestro corazón, que corta todas y cada una de las partes de nuestro cuerpo para llegar a lo más profundo y contrastar nuestra vida con tu palabra, Señor, y sacar a relucir aquellas cosas que hemos de cambiar, de aquellas situaciones, aquellos sentimientos que tenemos que eliminar de nuestra vida, Señor, y reflejar en nuestras relaciones todo aquello que tú has puesto en nuestro corazón primero, todo aquello que tú has hecho por nosotros, Señor, todo aquello que nosotros deseamos recibir de ti, que seamos capaces de darlo a los demás. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida coherente con lo que cantamos en nuestras alabanzas, con lo que decimos en nuestras oraciones, con lo que leemos en tu palabra. Que si nos hacemos llamar cristianos, si somos seguidores tuyos, Señor, que reflejemos eso en nuestras relaciones, Padre. Que reflejemos eso en el día a día, que miremos siempre a hacer tu voluntad, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Pues que el Señor os bendiga y nos volvemos a ver en unos días.